Bueno, chicos, en este video vamos a continuar con la explicación de lo que está en el documento que les envié de geometría, ¿sí? Vamos a la parte de resolución de triángulos, un repaso breve de lo que es un triángulo, que bueno, que es una figura de tres lados, ¿sí? Que tiene vértices, ¿sí? Que los nombramos con letras minúsculas, ¿sí? Tiene ángulos interiores, que se los suele nombrar con la misma letra que nombramos a los vértices del triángulo. Tiene ángulos exteriores, que los solemos llamar con las letras del alfabeto griego, que las repasamos en el videito de ángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Se clasifican según sus lados, en escaleno, ¿sí? Todos sus lados son distintos, ¿sí? Isósceles, tiene dos lados iguales y uno distinto. El equilátero de equidad, ¿sí? Que tiene sus tres lados congruentes, ¿sí? Los tres lados miden lo mismo. Después está la clasificación según sus ángulos, ¿sí? Que está el acutángulo, cuando sus ángulos son agudos, recuerden, más de 0 grados, menos de 90 grados. El rectángulo, que tiene un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Y después tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, o sea, más de 90 grados, menos de 180 grados, ¿sí? Vamos a la propiedad de los ángulos interiores, que dice que para todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre da 180 grados. Y acá les puse como nota que la demostración estaba en el cuadernillo y la voy a explicar ahora en el video. Nosotros tenemos un triángulo cualquiera, ¿sí? Un triángulo de cualquier medida. Lo que hice yo fue pintar los ángulos interiores, ¿sí? Y del otro lado también. Ahora van a ver por qué. Nosotros tenemos este lado, voy a marcar la mitad. Y de este lado también voy a marcar la mitad, los puntos medios de esos dos lados. ¿Qué voy a hacer? Sobre esas mitades voy a plegar esa punta del triángulo, la voy a doblar, ¿sí? La doblé hacia adentro y la punta coincide con la base del triángulo. ¿Qué hago ahora con esta puntita del triángulo? También la voy a doblar, fíjense que justo pasa por la mitad del triángulo, la voy a doblar hacia adentro, ¿sí? Y lo mismo con el otro extremo, lo voy a doblar hacia adentro, uniendo punta con punta. Fíjense que se formó un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo de 180 grados. Se hizo la formita del transportador. Por lo tanto, esto es válido para cualquier triángulo. Si ustedes dibujan un triángulo cualquiera y repiten la experiencia que acabo de hacer, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Para cualquier triángulo de cualquier medida, sus ángulos interiores siempre van a sumar 180 grados. Si quieren pueden recortar, ¿sí? Las puntas y pegarlas para que vean que para cualquier triángulo siempre se cumple la misma propiedad, ¿sí? Ahora vamos a ir a la siguiente hoja, que es la de construcción de triángulos, y vamos a ir construyendo. Me pueden dar tres diferentes datos para que yo pueda construir un triángulo. Uno es si me da los tres lados, y acá tienen un ejemplo, ¿sí? Un lado que mide 2, entonces dibujo un segmento que mide 2 centímetros, ¿sí? Después el otro lado mide 3,5 y el otro lado mide 4 centímetros. Yo tengo que dibujar esos tres segmentos, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese paso. Voy a dibujar un segmento que mida 2 centímetros. 2 centímetros, ¿sí? Con el compás voy a copiar el segmento que mide 3,5 centímetros. 3,5 centímetros, ¿sí? Este segmento era AB. ¿Qué me dice? Que el segmento BC mide 3,5 centímetros. Como no tengo la letra C, sí tengo la letra B, voy a tomar esa medida con el compás y voy a pinchar el compás en B. Y voy a hacer un arquito, ¿sí? Ahora, copio la otra medida con el compás y hago el otro arquito, pero pinchándolo en A. Y ahí tengo el otro arquito. La unión de esos dos arquitos la voy a unir con el extremo B y el extremo A. Entonces me quedó determinado el vértice C, donde AB mide 2 centímetros, BC
mide 3,5 centímetros y CA, que es este segmento, mide 4 centímetros. Lo mismo con el segundo ejemplo, que me dice construir un triángulo conociendo dos lados y un ángulo. El ángulo, fíjense que está entre las dos L, o sea que el ángulo va a estar comprendido. Yo tengo un lado, otro lado, el ángulo va a estar comprendido, va a estar entre medio de esos dos lados que me da como dato. Fíjense el ejemplo, dice que el lado AB mide 3 centímetros, el lado BC mide 2,5 centímetros y el ángulo B mide 30 grados. Primero voy a marcar el segmento AB que medía 3 centímetros. El segmento AB. Después, ¿qué me dice? Que el ángulo B mide 30 grados. O sea que en B yo tengo que marcar un ángulo de 30 grados. Recordemos cómo hacíamos. Colocábamos el transportador, donde está la cruz, en el punto B y que la línea del 0 coincida con el renglón. Y ahí voy a marcar 30 grados, pero esta vez, como yo quiero que el ángulo me quede determinado acá, de 30 grados, yo no puedo contar el 0 a partir de acá. Tengo que contar el 0 a partir del lado izquierdo. Coloco bien el transportador y cuento 30 grados. 10, 20, 30. Hago la marquita de referencia y uno esa marquita con el punto B. Este ángulo es de 30 grados. Sobre esa línea de referencia voy a trazar el segmento que mide 2,5. Pincho el compás, tomo esa medida, la copio con el compás. Sin modificar esa abertura voy a pinchar el compás en B y voy a colocar el arquito. Ese segmento es de 2,5. Todo esto, si quieren, lo pueden borrar. Entonces ese es mi vértice C. Voy a unir ese vértice con A y ahí me quedó el triángulo de 2,5 centímetros, el ángulo de 30 grados y el otro segmento de 3 centímetros. Y el último, vamos con el último. Me dice construir un triángulo conociendo dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Y me da estos datos. Entonces, primero voy a dibujar, ahí se ve. Me da estos tres datos, los dos ángulos y el lado. Primero voy a dibujar el lado de 5 centímetros. El lado de 5 centímetros. Una vez que dibujo el lado de 5 centímetros, voy a trazar los ángulos. B es de 35 y C es de 55. Entonces, si acá tengo B y acá tengo C, acá en B voy a tener que marcar el ángulo de 35 grados y en C el ángulo de 55 grados. Entonces, con el transportador lo coloco en B, el concentro en B, el 0 que coincida con la línea que hice del segmento del renglón, y ahí marco los 35 grados, 10, 20, 30 y 5. La marquita de referencia y hago la unión correspondiente. Ahí tengo el ángulo de 35 grados. Hago lo mismo con el otro vértice. Coloco bien el transportador y ahora cuento 55, pero desde acá. 55. La marquita de referencia, con la regla hacemos la unión con el vértice y ahí me quedó 55 grados. El segmento que mide 5 centímetros y los ángulos 35 grados y 55 grados respectivamente, junto con el segmento de 5 centímetros. Ahora en otro video explicaré cómo es el sistema sexagesimal.